Vamos a elevar una oración antes de iniciar con el mensaje de este día. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Papito lindo, porque nos permites estar hoy delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú seas hablando, Señor, que toques nuestros corazones, que nos des el discernimiento, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra sea implantada en cada corazón y que todos los que estamos aquí presentes, como los que ven la transmisión, pues después del mensaje podamos salir diferentes, Señor, podamos comprender lo que es tu gracia, Señor, tu salvación. Te rogamos y te pedimos porque tu hermoso Espíritu Santo ocupe este lugar, Señor, llene, Señor, mi boca y que sople vida a cada corazón, Señor. Gracias, Padre, porque este tema, pues, tú lo has preparado, Señor, para vida en abundancia y para todo aquel que pueda acceder a las redes sociales y pueda escuchar el mensaje. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a ver el Salmo 23. Por ahí ya escuché en la mañana que algunos ya se lo saben completo. Lo vamos a leer completo, aunque no lo vamos a analizar todo. Nada más vamos a analizar del verso 1 al 3. Pero vamos a leer completo el Salmo 23. Pero sí me gustaría que pudiéramos darle lectura a todos, todos juntos. Así es que empezamos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a irlo viendo poco a poco. Vamos a ver nada más del 1 al 3. Dice: el Señor es mi pastor. La palabra pastor viene de la raíz hebrea ra, y vamos a ver esta palabra. ¿Qué hace un pastor? Si Él es nuestro pastor, pues nosotros somos las ovejas. Y por lo regular, pues las ovejas duermen y descansan en un aprisco, en un redil. Y estaba leyendo que en lo alto de la montaña es donde ellas descansan, y que el pastor siempre pues va a pastorear y a cuidar a las ovejas. Pero vamos a ver qué hace un pastor. Y lo primero que me encontré en la reflexión es, pues nos da de comer. Podemos decir que este salmo, cuando David lo escribe, cuando dice el Señor, se refiere aquí a Dios Padre, que dice que es su pastor. Y me encanta porque al momento de pensar nos da de comer, lo primero que pensamos es en la comida física, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre decimos, bueno, pues es que tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu, pero que tratemos de pensar al revés, el espíritu, el alma y el cuerpo? Entonces, en esta parte en donde nos da de comer, y si lo hablamos de manera material, vamos a ver qué dice Mateo 6:26. Mateo 6:26. Se los leo. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Entonces, aquí hablando en esta parte de la provisión material, aquí dice que las aves del cielo no hacen nada y sin embargo tienen su alimento. Y dice que nosotros valemos mucho más que ellas. Y nosotros podemos leer que el Señor es mi pastor, y si consideramos esta palabra plenamente, el pastor siempre nos va a proveer del alimento físico.
Entonces es necesario que nosotros entremos en angustia cuando no vemos que tenemos lo necesario para comer ese día, porque acuérdense que si estamos leyendo la palabra es para creer en ella, creer lo que Dios dice. Entonces a lo mejor mi refri puede decir que no hay comida, a lo mejor no tengo dinero en la cartera y puede decir que no hay comida. Puede ser que no haya trabajo y podemos pensar que no hay comida. Pero si el salmista invoca que el Señor es su pastor y nosotros también lo invocamos por pastor, entonces debemos de creer esa palabra, que somos más, que valemos más que las aves y que el Señor va a proveer. Y que debemos dar gracias en todo tiempo. Si Él provee, va a proveer siempre en su tiempo perfecto. Entonces, y si algún día por alguna situación llega la hora de la comida y no tenemos, ¿qué tendremos que estar haciendo? Dándole gracias al Señor y esperar que llegue su provisión, porque Él lo hace. También viene la palabra, cuando decimos que es nuestro pastor, también viene la palabra sustenta. Provee a alguien de alimento, viene siendo similar, pero aquí lo referimos a Juan 6, 32, 35. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Juan 6, 32, 35. Con la palabra sustenta. El pastor da de comer, pero sustenta también. Y dice la palabra 32, 35. Juan 6, 32, 35. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios proveyó este pan del cielo. ¿En quién lo proveyó? En Jesucristo. Jesucristo es el pan del cielo y dice que si nosotros vamos a Él jamás tendremos hambre y tampoco tendremos sed. Entonces el pastor no solo provee el alimento físico, sino nos está hablando de este pan del cielo, y este pan del cielo es la palabra del Señor. Él es el alimento que necesita nuestro espíritu. Entonces tenemos esta parte provista también. Y cuando también nos referimos a un pastor, estamos hablando que Él cuida y que nos sostiene. Y esto lo podemos ver en Lucas 15, del 4 al 7. Lucas 15, del 4 al 7. Vamos a ver cómo cuida de nosotros. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no dejará las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Fíjense bien en el 7 en lo que dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan, ¿qué? No les escucho, ¿no necesitan qué? No necesitan arrepentimiento. El Padre está hablando que Él todavía tiene cuidado de aquellos pues que todavía no se encuentran con la salvación de Jesucristo. Y ahí dice que Él, si se arrepiente, pues hay gozo, pero enfatiza que las 99 no necesitan arrepentimiento. ¿Dónde entramos nosotros? ¿En la oveja perdida o en las 99? Fuerte, hermanos seguros. En las 99 entramos nosotros. Fíjense bien,
si aquella ovejita que se fue y él dice que la cargó en sus hombros y que está gozoso, recordemos que el pecado es el que no... el pecador es el que no está justificado con la sangre de Cristo. Esa es la ovejita perdida. Romanos 10, 9, 10 dice, Romanos 10, 9, 10 dice, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, los 99 justos que no necesitan arrepentimiento, en su momento ellos ya habían hecho esta confesión. Sin embargo, el pastor está enfatizando que va por esa ovejita perdida. Me gustaría pasar a Isaías 53, 6. Lo que sustenta que esas 99 ovejitas no necesitan el arrepentimiento, y eso lo vemos en Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cargó en quién? ¿Cargó en quién? En él. ¿Quién es él? En Jesús. Entonces dice que si nosotros nos habíamos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Cristo, en Jesús, el pecado de todos nosotros. He ahí que por eso las 99 que ya hemos hecho la confesión, no necesitamos nuevamente un arrepentimiento, porque él en Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces dice, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros tenemos esto claro, que entramos dentro de esas 99 ovejas, que Dios ya pagó el precio, que ya no hay más situación que nos acuse de pecado, nosotros entramos dentro de esa verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Pero esto, el Salmo 23, David ya lo había dicho, el Señor es mi pastor. Y podemos decir, el Señor es mi pastor, pero veamos todo lo que encierra. Nos da de comer físicamente, nos da la provisión espiritual, que es el pan de vida, que es Jesucristo, nos cuida, y al momento de cuidarnos nos enfatiza que no necesitamos ya más arrepentimiento y que esta verdad nos ha hecho libres. Y eso tan solo lo podemos ver con el primer verso del versículo 1. Qué rico, ¿no? O sea, porque a lo mejor podemos leerlo de carrerita, pero luego no lo pensamos, no lo meditamos. Y es ahí la importancia de meditar en la palabra verso a verso. A veces no es tan importante que te leas todo el capítulo corrido. Puede ser y es edificante, pero ¿qué pasa si ahora lo desmenuzas y lo disfrutas y lo puedes saborear? Porque eso es lo importante, que nosotros tenemos que tener esta parte con el Señor en la intimidad. Bien, vamos a pasar ahora en donde dice, nada me faltará. Hay en unas que dice, nada me faltará, o bien, nada me falta. Podemos utilizarlo en el presente, ¿no? Y no en el futuro, sino nada me falta. Aquí David infiere que no le faltará ninguna cosa que sea realmente buena para él. Fíjense bien, dice que no me faltará ninguna cosa que sea realmente buena para él. ¿Ustedes creen que Dios sabe lo que es bueno para nosotros? Porque fíjense bien, si nosotros nos ponemos a examinar nuestra vida, podemos decir que nos faltan muchas cosas, ¿no? A lo mejor yo no tengo carro, pues yo siento, a mí me falta el carro, no sé, no tuve vacaciones de salir, no sé, a una ciudad diferente, pues a lo mejor puedo decir, me hace falta. Pero realmente
el Señor dice que nada me va a faltar, o sea, que estamos completos con lo que tenemos, y que esto con lo que estamos completos es porque realmente es buena la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y pensando, y cuando estaba desarrollando esta parte de nada me falta, pensé, ¿por qué pensar siempre en las cosas a lo mejor materiales? ¿Las pruebas que vivimos serían para nuestro bien? ¿Creen que las pruebas que nosotros vivamos sean para nuestro bien? Sí, ¿no? Y están pensadas, y Dios las permite que nosotros nos enfrentemos en estas pruebas con un propósito. Y si nos vamos a lo mejor las pruebas, como dice en Santiago 1, 2, 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muchas veces estas pruebas que tenemos son ocasionadas por nuestras decisiones, son consecuencia de nuestras decisiones, y no es que el Señor nos haya querido pasar por ahí, pero otras vienen así, simplemente vienen como circunstancias que tenemos que vivir en el día a día. Y la bendición es que, si creo lo que dice el Salmo, es que esa prueba que estoy viviendo era necesaria. Y aquí lo dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué tan pacientes somos cuando estamos enfrentando una prueba? Muchas veces queremos que Dios nos saque y oramos por decir: ay, ya sácanos de esta situación que nos angustia. Pero en lugar de pedir que nos saque, ¿por qué no podemos no decirle que nos permita ver qué es lo que Él quiere estar trabajando en nosotros, y afrontarlo como Él quiere, como Él lo afrontaría? Tener la mente de Cristo y ver qué es lo que haría Cristo. Entonces, esta parte de que nada nos falta, bueno, pues bienvenidas las pruebas que vivimos. Hay que verlas y tenerlas, como dice en Santiago, por sumo gozo. Las cosas materiales también nos pueden hacer falta, pero ¿qué creen? Que en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ahí también está la promesa que no nos va a faltar nada. Aquí Pablo estaba contento por las ofrendas que había recibido de los filipenses, y él enfatiza: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Dios suple todas nuestras necesidades, aún las materiales. También otra cosa que nada nos falta es el amor del Padre. Ese lo tenemos en abundancia. Juan 15:9, ¿qué nos dice? Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, esta parte que a veces creemos que no tenemos, basta con ir a la palabra. Muchas veces pensamos que el de al lado no me quiere y nos sentimos tristes y nos empezamos a decaer. Pero aquí dice la palabra: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces tenemos el amor del Padre, el amor de Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo, y somos amados, aceptados y aprobados por nuestro Dios. Entonces, nada nos puede importar más que eso. Al yo tener ese amor, ¿ustedes creen que yo pueda amar a los demás? Pero yo debo de creer que estoy en ese amor. Bien, entonces, teniendo el amor, todo lo cubre, y entonces tenemos todo lo que nos hace falta cubierto por medio de nuestro amado Padre Celestial. Bien, seguimos con el Salmo 23. Dice: y en lugares de delicados pastos me hará descansar. La palabra pastos viene del hebreo na, que significa hogar, habitación, morada. Nosotros habitamos en el paraíso, ya que el mismo paraíso está en nosotros, y eso lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando estábamos viendo lo de
las palabras del Señor, las 7 palabras. El paraíso es Él y está en nosotros. Jesucristo es el paraíso y está en nosotros. Él es el reino y nosotros somos uno con Él. Y es ahí justamente donde el Padre nos hace descansar de todo. Nosotros a lo mejor vemos nuestra casa, vemos la congregación, el trabajo, pero ¿qué hay si vemos mediante los ojos del Espíritu? Que esos pastos en donde Él nos hace descansar es en su mismo reino, en su mismo paraíso. Ese paraíso que tenía Adán y Eva y que por el pecado pues tuvieron que salir, ahora ese paraíso lo tenemos nosotros, está en nosotros. No tenemos que ver hacia afuera, sino hacia adentro y experimentar el descanso que el Padre nos da en su propia casa. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, no tenemos que ir a otro lado cuando nos sentimos cargados, no tenemos que ir a buscar otras situaciones, puede ser a lo mejor el alcohol, o puede ser el cigarro, o puede ser estar a lo mejor en alguna fiesta. No, porque eso no nos va a traer el descanso que necesitamos. Dice que recurramos a Él. Él es el paraíso, Él es el reino, está en nosotros. Vayamos y reflexionemos y veamos que Él nos puede hacer descansar, porque es una promesa. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, conversar con el Padre y decir, esto me pasa, esto te entrego, ya tengo tu paz, gracias por tu paz, y agradecer, no pedirle que nos dé la paz porque ya estamos dentro de esa paz. Él es la paz y Él está en nosotros. Fíjense bien, Salmo 62:1. En el Salmo 62:1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Aquí hay otro detalle. A pesar de que estamos viendo que en lugares de delicados pastos me hará descansar, vemos que la que no tiene descanso es nuestra alma. Porque ¿qué hay en nuestra alma? Las emociones, la voluntad. Entonces las emociones pues se disparan. Y aquí en el Salmo 62:1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. El salmista dice que solo en Dios haya descanso y en su alma, y de Él viene la salvación. Nosotros tenemos la salvación y nuestra alma va a estar quieta y reposada siempre y cuando permanezcamos en su palabra. ¿Sí sabías que podemos hablarle a nuestra alma? Porque también en el Salmo 42 le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces el salmista reconoce que su alma estaba abatida, pero le ordena a su alma que no se abata, porque debe de esperar en Dios, porque es su salvación. Y nosotros debemos de meditar en la palabra y de hablarla, de declararla. Entonces es cuando nuestra alma va a entrar en reposo. Así nos distraigamos con otra cosa, nuestra alma no va a estar quieta hasta no entrar en el aposento con el Señor, para que esté quieta, reposada y pueda escuchar la voz del Señor. Bien, seguimos. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastoreará del hebreo nahal, que es conducir, proteger, encaminar, guiar. Salmo 16:7. En la traducción, se las voy a leer, la traducción de la palabra de Dios para todos, dice así: adoro al Señor porque Él me guía, incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. Entonces, acordémonos que estamos viendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, pastorear quiere decir guiar, y aquí el salmista dice, adoro al Señor porque Él me guía, incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. ¿Quién en la noche no ha estado meditando sobre su cama y el Señor nos trae la palabra a la mente? A veces estamos tan afanados y turbados, pero ya cuando llega el momento de estar quietos,
El Señor es tan hermoso que como la palabra está inscrita en nuestro corazón, Él la trae a nuestra memoria y es la que nos da el consuelo. Nos menciona que junto a aguas de reposo. ¿Quién es esa agua de reposo? Y eso lo vemos en Juan 7:38. Aquí dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tan solo creen en Él para que de su interior corran ríos de agua viva. Y esa agua, nunca vamos a tener sed. Entonces, la palabra del Señor al meditar este salmo es hermosa porque Él nos provee de todo lo que necesitamos para tener una vida en victoria. Si nosotros escuchamos nuestra alma está contaminada y se enferma constantemente por nuestros propios pensamientos, por los argumentos que levantamos, por esta falta de mirar en el sacrificio de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Entonces, tenemos que echar mano de esa agua que refresca nuestra alma y que nos vivifica el espíritu, y de saber que con Él tenemos todo. En el verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Fíjense bien, dice, confortará mi alma. Me gusta porque enfatiza mucho esta parte del alma. Y nosotros, como ya vemos las emociones, vemos qué es lo que está manejando el alma. Salmo 42:5 es el que les había compartido. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero también encontramos en el Salmo 62:1 y 2, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y en esta parte donde dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ya somos justos por el sacrificio de Cristo. Entonces, si dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ya estamos justificados. Y esto vamos a leer Romanos 5:1 y 2 para ver por qué decimos que ya somos justos por el sacrificio de Cristo. Dice Romanos 5:1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio del Espíritu Santo, el Padre nos guía por sendas de justicia. Cristo es la senda misma de justicia y Él es la justicia misma. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por amor a su nombre, nosotros ahora actuamos. En Tito 3:5 nos dice que Él nos salvó. Y fíjense bien, Tito 3:5 nos dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada de lo que hagamos va a salvarnos, solo el sacrificio de Cristo. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Vamos a ver Romanos 8, del 1 al 17. En donde dice, viviendo en el Espíritu. Romanos 8, vamos a ver del 1 al 17. Fíjense bien, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, vamos a enfatizar que dice, ahora pues, ¿qué? Ayúdenme a leer. Después de ahora pues. Entonces, ¿hay algo que nos pueda acusar? Porque estamos ¿en quién? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús.
¿Y qué sigue? Fuerte todos me ha, ¿qué? Es bien importante que lo verbalicemos, que lo escuchemos constantemente. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Nada más oigo al pastor, los demás no les escucho. Pero para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a... Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Qué sigue? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según Él. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está, mas el Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en. Así que, hermanos, deudores somos no de la, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis, mas si el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. 14, ¿lo leemos juntos? ¿Y nosotros somos qué? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Y si hijos, todos vamos a leer todos el 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Fíjense bien, entonces, constantemente cuando nuestra alma vaga en las emociones, constantemente vienen pensamientos que nos acusan, ¿no? ¿Qué hicimos mal? ¿En qué estamos mal? ¿En qué fallamos? Y nos sentimos sucios delante del Señor, cuando esto es un argumento que se está levantando en contra de lo que Él ya dijo, porque Él dijo que bastó el sacrificio de la cruz para hacernos libres, para ya no tener más pecado. Y mientras que nosotros como iglesia nos estamos a lo mejor hasta cierto punto consintiendo esos pensamientos en nosotros, eso que nos hace sentirnos sucios delante de Dios y de los demás, esa situación, ¿saben qué es lo que está provocando? Olvidarnos compartir el evangelio allá afuera, porque no nos sentimos dignos, cuando Dios en su palabra nos dio ya la libertad. Y nosotros como grupo, como Vida en Abundancia, ¿qué tanto estamos permitiendo esos pensamientos que nos culpan? Y de verdad se los digo porque yo misma apenas tuve una conversación con el pastor y le comentaba ciertas cosas y me tocó preparar la palabra y me encantó dormirme hoy hasta las 4 de la mañana porque estaba meditando, ¿no?, en lo que iba a decir. Y el Señor mismo me ministró en lo que yo estoy ocupada y afanada, sintiéndome culpable. Allá afuera no están conociendo de Cristo
y hay suicidios y hay muchas cosas, porque allá afuera también se sienten indignos y ellos sí, con mayor culpabilidad, porque no saben de la salvación de Jesucristo por medio de la cruz del Calvario. Y si nosotros tenemos esa verdad, ¿por qué la detenemos? ¿Por qué seguimos creyendo en un evangelio de condenación que se predicó por mucho tiempo? Y que aquí, en Vida en Abundancia, se ha predicado la gracia. Y si tenemos la gracia, tenemos que salir y predicar la gracia, porque no sabes si ese día esa persona pueda salvarla de haberse quitado la vida o pueda hacer alguna otra situación que pueda generar daños más grandes. Entonces nosotros estamos deteniendo esa verdad por creernos que no lo merecemos. Y la reflexión es que si leemos el Salmo, podemos desmenuzarlo. Y desde el primer verso dice: el Señor es mi pastor. Y con decir el Señor es mi pastor, al decir pastor, nos alimenta, nos sustenta, nos cuida y nos dio la provisión de su gracia por medio de Jesucristo. Y ahora somos libres. ¿Y qué nos resta? Creer e ir y predicar el Evangelio. Bueno, gracias, hermanos. Bueno, vamos a hacer una síntesis. Justamente estábamos platicando, qué bueno que lo comentó la maestra, y a veces podemos tener una charla con los hermanos, con las personas, y ya después de estar platicando un rato me decía que si me sentía abrumado por lo que estaba comentando, y quizá a veces sí me siento triste o abrumado, como mencionó la maestra, o una vez Sergio me comentó si no me desespera que la iglesia tanto estarle enseñando y como que no responda, que si no me frustra, esa fue la palabra que usó Sergio en ese momento, que si yo no tengo frustración. Y quiero decirles que sí me entristece, sí me frustra, sí pasan esas circunstancias en mi mente y en mi vida, sí sucede, que venga todas esas emociones. Y obviamente cuando nosotros tenemos una situación emocional se va a reflejar en nuestro rostro, porque la palabra del Señor dice que el corazón alegre hermosea el rostro. No es que cuando estés tu corazón alegre le pongas un filtro a tu rostro y te veas 1000 veces mucho mejor. Y le quitas el filtro y volvemos a ser lo que somos. No sucede así. Pero las emociones se van a reflejar. Por favor, no le pregunten a una persona que está triste cuando esté llorando. No haga eso. No le diga, estás triste cuando lo ves llorando. Está triste. Y esas son las situaciones donde cómo se muestran en nuestro cuerpo. Y por favor, no le diga a las personas, estás alegre cuando se acaba de sacar la lotería. No le pregunte eso, porque va a ser obvio que va a estar alegre. ¿Está bien? Dice la palabra que nos gocemos con los que se gocen y que lloremos con los que lloran. Así es que nosotros vamos a estar en esa, no es que estemos fragmentados en nuestras emociones y que de pronto me río, con este me río, y con este me alegro, y con esto estoy triste y luego acongojado, no. Sino que nosotros en todo momento estemos gozosos en la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo va a suceder estas cosas? Miren, David está escribiendo justamente este salmo, y él es un pastor, desde niño ha sido un pastor. Ahora, es un pastor que no necesita capacitación. ¿Por qué? Porque el pastor sabe cuidar a las ovejas. ¿Sabías que David cuidaba las ovejas? Él sabía justamente de eso. Ahí en el Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor. Él sabía de lo que estaba hablando.
Él sabía que si venía el ataque del enemigo, si venía un oso, dice que lo despedazaba con las manos. Con las manos, un joven de 17 años. ¿Crees que un joven puede estar despedazando la vida de un oso? Y tú cuando lees el Salmo, ¿lo lees literal o lo lees espiritual? ¿Cómo lo lees? Y quiero decirte que si lo lees espiritual es que el Señor es nuestro pastor, nada nos falta, pero David despedazaba un oso cuando venía contra una oveja. Quizá tú lo hagas cuando alguien quiere atacar a tu hijo, quizá, pero no respondes igual cuando atacan a tu hijo que cuando atacan al hijo del vecino. Tú vas a decir, pues que venga su papá, ¿no? No es mi problema, no es mi asunto. Pero si atacan a su oveja, dice, Saúl le dijo a David, cuando salió a pelear con ese hombre de casi 3 metros, Saúl le pone su armadura, le pone su traje de batalla y le dice, pónganselo. Saúl era un hombre que al más alto, vamos a suponer que un hombre, el más alto de 1,90 y tantos, casi 2 metros, le sacaba todavía una cabeza de estatura. O sea que Saúl era un hombre, Saúl significa grande, Saulo significa grande y Pablo significa pequeño. Así que Saulo era grande delante de los hombres, pero delante de Dios viene a ser pequeño. Y este hombre, David, era pequeño, era un joven, y Dios lo enaltece. Y Saúl quiere ponerle su armadura para que pelee contra el paladín, pero él menciona, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa retar al escuadrón del Dios viviente, de los ejércitos? Le da rabia, todos atemorizados, se presenta delante de él y le dice, yo voy a pelear con él. Le dice, póngale mi armadura. Y le dice David, no, a mí quítenme esto. Es más, me queda grande, no puedo con el peso. Y a veces ahí es donde viene mi frustración, porque yo quisiera ponerles lo que yo conozco y cómo el Señor me ha ministrado, y se los quiero compartir y quiero que ustedes, pues así como Dios me ministra, yo quisiera que ustedes ya me reprodujera desde hace mucho tiempo. Y esas cosas no van a funcionar así. Así es que yo tengo que dejarlo en manos del Señor. Porque cada uno de nosotros va a aprender a pelear sus propias batallas. Yo se los comento, yo quiero ponerles mi armadura, no es más grande que la de ustedes. Mi armadura a lo mejor no les entra porque soy más chapatín, no les queda, no les va a ajustar. Porque cada uno tiene una ministración, aunque tenemos el Espíritu de Dios que es el mismo y que hablemos la misma cosa, pero cada uno de ustedes tiene una experiencia completamente diferente, pero el Señor los va a ayudar en cualquiera de las situaciones. Así es que tengo que dejar la frustración y digo, Señor, lo que yo tengo que hacer es compartir tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y sí conoceremos la verdad nos hará libres, pero así que si el Hijo nos libertare, entonces seremos verdaderamente libres. Un hombre que es pastor desde los 17 años y mata osos, primero tiene que aprender a matar un oso para después matar a un león. Pero es un joven que mata tanto osos como leones. Y para lo demás es pan comido. Así es que ese gigante, ¿tú crees que sería más peligroso un león o un oso que Goliat? Yo creo que iba a ser más peligroso un oso. Porque si un oso se levanta, no sé cuánto, bueno, aquí tenemos al biólogo, como cuánto mide un oso de pie, pastor. Un oso grizzly, o no el oso bimbo. Un oso grizzly, ¿como cuánto? ¿Arriba de 2 metros? Fácil. Arriba de 2 metros. Y en peso, más que yo, está pesado.
No, pues serán como unos 500 kilos. No lo sé porque no soy especialista. Más peligroso, pero está acostumbrado a matar osos y matar leones. Dice que los partía. Imagínate la fuerza para defender. Ahora, si esto está haciendo David, ahora imagínate, eso sabe y tiene la convicción de que el Señor es su pastor y nada nos falta. Nada nos falta. Repita conmigo, nada nos falta. ¿Qué nos falta? Nada. Ahora, ¿ve cómo es un juego mental? ¿Ve cómo es una cuestión que está en la mente y cómo la frustración viene porque veo que me falta algo? Cuando me falta algo no soy el mismo que cuando lo tengo. No soy la misma persona. Pero el Señor es el mismo, aunque mi emoción cambie, aunque mi situación cambie. Porque el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Y cuando aprendemos a ganar nuestras batallas con leones, con osos y leones, vamos a acabar con los gigantes. Y David, usted ya sabe la historia, lo vence con una honda. Escoge 5 piedras, de las cuales tomas solo una. Ya se ha predicado mucho acerca de los ministerios. Toma una piedra, que es la piedra angular, que es Jesús, la manda al centro, da al blanco, y cuando damos al blanco, el pecado significa errar al blanco, pero cuando da en el blanco es la cabeza, es el pensamiento de lo referente, porque es la figura del diablo, de nuestro adversario, del enemigo de nuestras, ¿qué? ¿De qué? El diablo es enemigo ¿de qué? ¿Sabe por qué a veces nos distraemos de tantas cosas? Porque no leemos la palabra de Dios. Y si la hemos leído no nos acordamos. Satanás, el adversario, es el enemigo de nuestras almas. No es el enemigo de nuestro espíritu, porque el Espíritu Jesús ya lo dio y estamos investidos con el Espíritu Santo. Es el enemigo de nuestras almas y va a atacar tus pensamientos y los míos. Si logra penetrar un dardo, porque ya no lo enfrenta cuerpo a cuerpo, porque tiene que usar ahora dardos contra los hijos de Dios. Entonces, mientras aviente un pensamiento y llegue a nuestro pensamiento esa idea, ese argumento, ese concepto de que no soy salvo, ¿sabes qué va a suceder? Que mi mente va a decir, pues no soy salvo. Y va a decir, wow, qué complicado, cuánta revelación. Pero si nosotros somos salvos, entonces somos, wow, ahora sí ya estamos aprendiendo. Si somos salvos, somos salvos. Si no somos salvos, no somos salvos. Y si somos salvos, entonces ¿por qué actuamos como si no lo fuésemos? Esto que estoy diciendo, ¿no así escribe Pablo? ¿No ha leído a Pablo? Justamente eso es lo que dice. Si somos salvos por gracia, entonces ya no es por obras. Y si es por obras, entonces ya no es por gracia. Pero como somos salvos por gracia, entonces ya no es por obras. Y nuestras obras, entonces, delante de Dios son nada. Pero para delante de Dios, porque ningún ser humano, Romanos 3:20 y 3:23, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ningún ser humano. Así es que nosotros no nos vamos a justificar por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Si Jesucristo nos salvó, entonces nada nos faltará. Y nada nos falta. Estamos hablando, nada nos faltará, porque esta palabra, según la traducción, está en futuro. Pero me gustó lo que dijo la maestra, dice, nada nos falta, quiere decir que la falta es presente, perfecto. Está en este momento, que nada nos falta. Por eso me gustó que dice, bueno, vamos a verbalizarlo, vamos a declararlo, porque de la abundancia del corazón va a abrir la boca, y como el diablo es nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, entonces va a atacar a nuestra emoción. Y si logra hacer que pienses que no eres salvo, pues entonces todo te va a faltar. Pero como el Señor es nuestro pastor, nada nos falta, declara, nada nos falta en ninguna circunstancia y en ninguna situación.
Me gustó lo que comentó el hermano Francisco. Si me permite, hermano Francisco, si me faltan o me equivoco, por favor, está usted presente y, perdón, lo añade o lo corrige. Le dije cómo le fue de su viaje en este viaje relámpago de vacaciones. ¿Sí fueron vacaciones, hermano Francisco? ¿Y cuál fue su comentario, hermano Francisco? Usted me preguntó que cómo me había ido. 8 días antes que fuimos a la iglesia, usted decretó que, no nomás nosotros, ¿no? Tal vez más hermanos sabían que íbamos a tener un viaje exitoso. Y así fue. Y así fue. Gracias, hermano Francisco. Le declaramos que iba a tener un viaje exitoso. ¿Y sabes qué fue lo que me llenó mi corazón de gozo? Que dice, y así fue. Porque lo que declaramos, recibimos. Aunque nuestra vista nos esté queriendo jugar algo mental. Y con esto ya quiero terminar. Mira, por favor, no trate de ver el eclipse. Yo sé que le va a dar cosquillas de verlo así rápido, de voltear a ver rápido para que no le queme los rayos la retina, no le dañe, pero le va a dar una comezón de ver el eclipse nada más así de rapidito. No lo vea, el pecado es así. Lo vemos y nos va a provocar una situación. Pero nosotros ya estamos en Cristo. No le estoy diciendo que como ya estamos en Cristo y ya el pecado no nos daña, no se agarre a, no me pasa nada y ya lo estoy viendo. ¿Qué le ve? ¿Qué le ve al eclipse? Va a ser como el círculo del sol. Y la periferia radiante y todo lo demás oscuro. Pero la consecuencia que puede tener va a ser irreversible. Y no venga, por favor, pastor, como para Dios todo es posible, que me sane, que me quite las escamas de los ojos, que me sane la pupila, la retina, porque vamos a orar por usted y el Señor puede hacer algo milagroso. ¿Está bien? ¿Verdad que para el Señor no hay nada imposible? Porque leemos que recobró la vista. Al ciego de nacimiento no la recobró, ese ya estaba ciego de nacimiento. Pero Jesús le dio algo. El Señor puede hacer esas cosas. ¿Está bien? Pero no hay que detenernos en esas cosas, porque esas cosas nos van a dañar de alguna manera. En nuestra vida, en esta carne, en este cuerpo, esta retina se puede quemar. A lo mejor no lo va a sentir. Por favor, haga una cajita. Si le arden las ganas de ver, véalo por televisión. Hay filtros solares especiales, hay lentes. No le digo que se los compre porque no los va a usar. No esté ahumando un vidrio, ahí quemándolo con una vela, ahumándolo y se ponga a verlo. No lo vea así, por favor. No se ponga unos lentes normales para sol, no esté viendo esas cosas. Así es cuando hablamos de la palabra de Dios, que somos salvos por Cristo Jesús, que nada nos faltará. Pues como nada nos falta, entonces le voy a dar rienda suelta al pecado, porque no estamos enseñando eso. Y si cada uno hace esas cosas, no vaya a decir que nosotros estamos enseñando eso. Es porque usted o yo queremos hacerlo de nuestra propia voluntad, de nuestra propia gana. ¿Así o más claro? Entonces tengo que decirlo así también. Tengo que enseñar que somos libres, eso es lo primordial, que somos libres por la sangre de Jesús, que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Pero si nosotros nos detenemos en alguna cosa, por favor no diga que nosotros lo enseñamos, sino que usted está siendo engañado en su propia mente de hacer lo que se le pega la gana. Y no venga a decir que eso estamos enseñando nosotros. ¿Está bien?
Si alguien lo hace, pues lo amamos, lo bendecimos, oraremos por usted, pero es usted, es el hijo ajeno, no va a saltar el papá, porque estoy seguro que si algo hacen los demás. Y ayer estábamos ¿sabe lo peligroso? Dijeron algo así de las generaciones que antes honraban a los viejos porque ellos son los que daban el consejo. ¿Verdad que sí? Los padres eran los que nos decían en una comunidad, resguardaban a los viejos. Recuerdo cuando estaba en la Academia de la Danza, que íbamos a aprender un baile de una región, nos llevaban y llamaban a los más ancianos, señores canosos de barbas, todos encorvados, caminando así, y ellos decían, ellos les van a enseñar la danza. Y entonces el viejito pues empezaba a zapatear, empezaba a zapatear y tú tenías que aprender el paso. Porque ellos lo estaban transmitiendo, ellos hacían la transmisión del conocimiento y así era el conocimiento. Los adultos lo transmitían, no solamente con su ejemplo, sino con su voz. Y después los adultos eran los que a los viejos los comenzaron a relegar, y los viejos, los económicamente activos, ahora los adultos, eran los que dirigían a los jóvenes y a los adultos. Una generación así, ¿verdad que sí? Que teníamos que cuidar a los hijos, pero también a los padres. Pero ahora, ¿qué crees que está sucediendo? Que ahora los hijos quieren enseñarle a los padres. Ahora les dicen ellos cómo tienen que hacer. Ahora ellos son los que dicen, no, tú estás haciendo mal, tú tienes que hacer aquí, tú te comportas así, tú te comportas de esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. ¿Ves cómo cambió la generación? Y eso fue lo que estuvimos meditando el día de ayer. Y los jóvenes de hoy, el peligro tan espantoso, que si alguien cree que es un perro, aunque haya nacido, tiene cuerpo de una persona, pero él es un perro que nació en un cuerpo humano. Algunos así lo demuestran, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ahora se compran orejas, se ponen pelo, caminan así en cuatro patas y salen, se compran una cadena y hay alguien que los pasee. Es una persona, pero ahora vive como perro. Ahora es un perro, come croquetas, hace muchas cosas como perro, pero tú tienes que respetarlo porque si no vas a dañar su pensamiento. Y las leyes están diciendo que respetes a las personas. ¿Y tenemos que respetarlas? Sí, tenemos que respetarlas, pero más hay que amarlas, hablarles de Jesucristo para que resplandezca su entendimiento. Porque la iglesia, teniendo a Cristo, no vive como Cristo. Queremos seguir viviendo con el mismo cuerpo, sabiendo que el pecado se enseñorea de nosotros, y como tengo a Cristo, pero no vivo como Cristo, como sigo en este cuerpo, sigo comportándome como pecador. Es exactamente lo mismo, y está distorsionada nuestra mente y no tenemos la mente de Cristo, pero ahora tenemos la mente de Cristo, y todo lo que hagamos de hecho o de palabra sea para glorificar al Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor Jesús? Les amo en Cristo Jesús. No ha cambiado la forma de predicación, porque Jesús es el mismo, pero tenemos que saber predicar en el momento indicado. Y ya después les compartiremos un enlace. Yo no conocía a Agustín Laje, pero ayer lo conocí y ahora veo por qué es ídolo de varios pastores. Ponen así su carilla como ¿qué pasó? Ahí estaban vendiendo sus veladoras de Agustín Laje, pero es un joven de 35 años, es argentino y estaba enseñando estas cosas, pero la mayoría de los que estaban enseñando todo esto eran mexicanos, y uno predicó, que fue el que más me llamó la atención, uno antes de Agustín Laje, que dijo: nadie va a defender a tus hijos, defiéndelos tú y levántate como iglesia para orar por ellos
y bendecir la vida de tus hijos. Porque tú vas a transmitir, esta palabra se la vas a enseñar, escríbenla en los postes, en las puertas de tu casa, eso dice el Antiguo Testamento, dice para que se las enseñes en la salida, en la ciudad, en el campo, donde quiera que vayas, repítela a tus hijos para que lo aprendan. Y nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios, pero primero tenemos que hacerla propia. Les amo en Cristo Jesús, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Somos hijos de luz. Les amo en Cristo Jesús.